Pues hemos llegado al final de otro año, y es momento de rememorar todos los juegos que terminé en este plazo. Antes de comenzar hay que repasar las reglas. Cualquier juego que haya terminado durante el año clasifica para esta lista, sin importar el año en que dicho juego haya salido o el año en que lo haya empezado. Y sin más por añadir, si mi partida guardada de Spyro the Dragon no hubiera desaparecido, tal vez podría subir algún puesto, pero tampoco demasiados. Si el gameplay fuera realmente bueno, no me hubiera afectado jugar de nuevo las 2 horas que ya había puesto en él. Pero es que recolectar gemas y liberar dragones ni siquiera es divertido como para plantearme hacer ese gasto de tiempo. Que el doblaje es horrible y girar la cámara más complicado de lo que debería ser no le ayudan en nada. Aún así, no pienso rendirme con la saga. Tal vez en futuras entregas, con controles más refinados y un guardado manual extra, podré encontrarme con un juego al que realmente tenga ganas de jugar y rejugar de principio a fin. Pero por hoy, el último puesto es para Spyro the Dragon. El año pasado estaba muy contento porque de todos los juegos de la lista, ninguno era malo, ni siquiera el del último lugar. Lamentablemente este año no se pudo mantener así, pero teniendo en cuenta el gran aumento que hubo de cantidad de juegos, es impresionante que solamente Ninja Gaiden Z pueda considerarse realmente malo, pero también me da pena que justo este juego, que había estado en mis pendientes por años, haya resultado así de basura. Sobre todo porque al inicio me lo estaba pasando muy bien, con un combate divertido y situaciones hilarantes, pero poco a poco ese combate fue siendo más tortuoso y estas situaciones menos frecuentes, o que directamente ni gracia tenían. Este puesto lo ocupa una curiosa copia del Snake, donde en vez de encarnar una serpiente normal, encarnamos a la mismísima serpiente emplumada Quetzalcóatl. El juego no es malo, pero simplemente es una copia del Snake con algunos minijuegos extra y una mini trama en el medio. Bastante recomendable para tenerlo en tu celular y jugarlo en ratos muertos. Este juego sufre de que lo jugué justo después que el 1, y mientras el primero sorprendía por las novedades, este simplemente ya no lo hacía. Me gustó la trama de la madre y la hija, pero la aventura de la princesa ladrona me sigue pareciendo superior. Primero que nada, me debo sacar lo peor del juego de encima. ¡El sistema de vidas es una porquería! Hubo un momento en el que pensé, hey, tal vez esto no está tan mal, incluso estoy empezando a apreciarlo. Ese sentimiento no duró nada. Es un sistema mal hecho y punto. Solo servía para alargar el juego mucho más de lo necesario y hacerme quererme arrancar los pelos de los... y atragantar a los desarrolladores con ellos. Dejando eso de lado, he de decir que en realidad no tuve una experiencia tan mala. Es verdad que mis dedos sufrieron, pero fue tan satisfactorio cuando derrotaba a jefes rápidamente y de forma muy fácil, gracias a haberme aprendido sus patrones y sus debilidades. También me pareció simpático ver cómo dioses de diversas mitologías eran guardianes representantes de áreas. El asunto de los elfos me parece que está muy mal explicado. Me pasé hasta el último nivel pensando que los que tenía equipados se activaban solos, y hasta el último momento me di cuenta de que había que activarlos manualmente.
Con todo lo que estoy diciendo, parece que puesto 35 es hasta demasiado alto, pero una vez más, realmente disfruté muchas partes del juego. Otra más que decente entrega de la saga, superior a la segunda pero inferior a la original. Tal vez es nuevamente el hecho de que ya no me sorprendo tan fácilmente. Eso no quita que algunos de los mejores escenarios cambiantes se encuentran aquí. Si me expresé muy poco en los anteriores puestos de Monument Valley, es porque son demasiado parecidos al original, y es difícil hablar de ellos sin hacer comparaciones con un juego que no había aparecido en la lista. Y lo de ser parecidos no me parece mal, al contrario, a mí me encanta cuando entro en una saga porque lo que vi antes me encantó y simplemente quiero más de ello. Es por esa razón que disfruté todos y cada uno de los Assassin's Creed hasta Syndicate, o por lo que hasta hoy juego al Pokémon más reciente que ha salido. Pero me estoy desviando mucho del tema. Monument Valley es un juego hermoso que juega con la perspectiva de los niveles a su favor, y donde al principio hay un escenario muy simple, de repente tiene 1000 intersecciones que debes descubrir a dónde te dirigirá cada una. Todo lo que haces tiene cierta aura de misterio. ¿Qué son estas ruinas? ¿Quién las construyó? ¿Para qué? Lo único malo de esta saga es la corta duración de cada entrega, pero como juegos móviles que son, no soy tan exigente con ellos. Una de mis decepciones del año se llama Carrion, y es que realmente pienso que este juego pudo ser más. Encarnar al monstruo de una película de terror suena muy interesante, y lo fue, pero sigo creyendo que le faltó algo. Jugar con Carrion no es tan frenético como se piensa. Aún siendo un monstruo hay que pensar bien en qué enfrentamientos decides meterte. En realidad, se nota que el monstruo piensa mucho y es muy inteligente, pues realizar todo lo que hizo requiere más que solo suerte. Su movimiento muchas veces llega a ser torpe, sobre todo cuando alcanza su tamaño máximo. Simplemente creo que controlar al monstruo no es tan satisfactorio como creí que sería. Lo cual no significa que el juego sea malo, sigue teniendo muchas otras partes interesantes que aprovechan bien las capacidades sobrenaturales de nuestra criatura para hacer niveles interesantes, pero no puedo permitirme subirlo más en el top. El fontanero más famoso del mundo vuelve a aparecer en estos tops gracias a Super Mario 3D Land, un juego que cumplió su propósito, ser divertido. Eso sí, igual el juego piensa que es un poco más divertido de lo que en realidad es, porque una vez acabas la aventura principal te quiere poner a jugar un refrito de todos los demás niveles, y ver eso me dio toda la flojera del mundo. Overcooked 2 parece un jueguito de cocina todo wholesome donde todo es amor y felicidad, pero tras esta fachada se esconde un juego verdaderamente desafiante. Aunque en ocasiones el desafío es no sucumbir ante los bugs que matan a tu chef y te hacen esperar para volver a la acción. No me imagino jugando solo este juego, y si llegó a este puesto puedo asegurar que es porque no tuve que hacerlo. Fue tener compañía lo que me hizo tener ganas de continuarlo más que el propio gameplay, que, aunque seguía variando de escenarios y recetas con gran creatividad, estas ideas nuevas no eran siempre tan entretenidas en la práctica. La historia se nota que está de adorno, y eso no es necesariamente malo, pues no llegué a este juego esperando una narrativa destacable. En realidad, llegué suponiendo que ni siquiera tenía dicha narrativa, pero aún así le acabé agarrando cariño al perro Kevin y al rey Cebolla. En toda mi vida jamás me había pasado Plantas vs Zombies de principio a fin. Hasta ahora. Y qué agradable experiencia que fue. Recuerdo cómo de niño los niveles de noche y de niebla se me hacían imposibles, pero esta vez pasé todos los niveles a la primera.
Me encontré usando plantas que antes creía inútiles y ni siquiera quería tocar otras que me parecían indispensables, por lo que incluso si es el mismo juego de hace 15 años, encontré una manera distinta de jugar un juego que es tan divertido hoy como en aquel entonces. Eso sí, una vez acabé la campaña, traté de jugarla otra vez con las plantas restringidas que me asignaban, pero simplemente me faltaba motivación. Tampoco me encontré especialmente interesado en desbloquear las mejoras de las plantas, o en desbloquear y superar los nuevos modos como el de portales y demás. El juego fue justo lo que debía ser y es justo lo que esperaba que fuese. Una grata sorpresa de parte de Netflix, ni más ni menos. Me encanta cuando en alguna serie los personajes juegan un videojuego y luego hacen que tú, en la vida real, puedas jugar lo mismo. Los resultados varían, a veces no son satisfactorios y terminan en juegos que realmente no valen la pena. Pero este no es para nada el caso de Black Mirror Tropeles. Y es que ni siquiera es necesario haber visto la serie para disfrutar del juego. Casi que diría que mejor que no hayas visto el episodio porque así la sorpresa será mayor. Pero en realidad probablemente no entenderás el final si no lo viste. No puedo decir demasiado de este juego sin arruinar la experiencia, así que solo puedo recomendar que lo jueguen. Donkey Kong Country Tropical Freeze es uno de los primeros juegos que tuve para la Switch, y aún así me tomó años decidirme a completarlo, porque la verdad no la pasaba tan bien cuando lo jugaba. Ahora que regreso me encuentro con un buen juego, bastante divertido en realidad. Si no fuera por algunas cosas como los niveles de barriles, agua y vagonetas, seguramente tendría mejor opinión sobre él, porque lo demás daba gusto de jugar, niveles y jefes por igual. Jefes que no son nada fáciles de decir. Aún así tengo algo que decir, y es que este juego está muy sobrevalorado por el internet, pero eso no le impide alcanzar un puesto 27 en este top. Phantom Rose 2 es mejor que su antecesor en todo sentido. Los puestos pueden ser engañosos, ya que este otro juego terminó en el puesto 15, pero se debe a la cantidad de juegos con los que la segunda entrega compite. La cantidad de cartas es mayor y traen muchos nuevos efectos consigo. Además, te añaden un modo nuevo en el que la estrategia es más importante, pues incluso si tienes cartas disponibles por usar, tal vez no puedas porque no tienes la energía suficiente para usarlas. La historia y la forma en la que te presentan el mundo también son mejores y más claros, haciendo no solo que me pueda tomar más en serio la trama, sino también que me interese genuinamente por ella y me ponga a investigar tanto en este como en el anterior juego sobre misterios e incógnitas con las que me deja. Esperaré con ansias el siguiente proyecto de Mackerel. Su universo me gustó tanto que hasta le hice un versus a sus protagonistas, y me muero por ver lo que Astérica pondrá en la mesa. Alan Wake Remastered es un buen juego, no hace nada extremadamente bien o extremadamente mal, consigue elevar la tensión fácilmente en los enfrentamientos contra los poseídos o los objetos inanimados flotantes, y Barry me hizo reír genuinamente más de una vez. Espero con ansias Alan Wake 2, pues el final de la historia no me ha dejado satisfecho. South of Midnight destaca sobre todo por sus visuales hermosos que te acompañarán durante tu viaje descubriendo el folclore del sur de los Estados Unidos. Tiene jefes memorables, aunque esto lo consigue más por sus diseños e historias de trasfondo que por el combate contra ellos. Yo destaco a Tom Dos Dedos y a Hobby Molly. He leído que a muchos no les gustó el final, pero a mí la verdad que sí. Mi decepción del año se llama Metroid Prime Remastered. Le tenía expectativas muy altas, pues recibe mucha alabanza pública y aparte viene de un género que me encanta, y de una saga cuyo último juego que jugué me había gustado mucho. Claro que el juego no es malo, pero hubo muchas cosas que me estropeaban la experiencia. Por ejemplo, al tratarse de un Metroidvania sabía que tendría que recorrer el mapa varias veces, pero hacerlo me pareció bastante tedioso, sobre todo en la parte final del juego, donde la ruta más directa era recorrer el nivel inundado una y otra vez. Una vez explorado todo el mapa, me tocó recoger todos los artefactos restantes, cosa que no fue tan tediosa, excepto una vez más al final.
De verdad que odio las minas de Phazon. Son tardadas de recorrer y tienen solamente 2 accesos a otras zonas, uno de los cuales se desbloquea hasta el final. El combate no me gustó nada. No me pareció divertido pelearme con los piratas espaciales y mucho menos con los metroides. Los jefes estaban bien, aunque me molesta que no pusieran los puntos de control más cerca de ellos. En general, una experiencia que no estuvo a la altura de mis expectativas. Pokémon Heart Gold es un juego con el que los seguidores de mi canal están bastante familiarizados, pues es casi que la serie estelar de este 2025, no es como que haya muchas para elegir. Este clásico tiene todas las cosas que hacen un juego de Pokémon ser un juego de Pokémon, pero contrario a la opinión popular, no está entre mis favoritos por varias razones. En primer lugar, no tenemos la mayor ni la mejor Pokédex de todos los tiempos. Este remake podría aprovechar todas las evoluciones que la cuarta generación le dio a varios autóctonos de la región, pero realmente no lo hace. Y son muy pocos los Pokémon que pueden acceder a estas nuevas evoluciones antes del postgame. Otro problema, y el más grande a mi parecer, es lo difícil que es subir de nivel a partir de la 7ª medalla. Equipararte más o menos al siguiente reto no es tarea fácil, y menos cuando toca enfrentarte por segunda vez a la liga y Lance tiene Pokémon casi a nivel 80. Igualmente, es Pokémon, es la fórmula que amo y espero repetir 1000 veces. Pero a Yoto en particular, no creo volver para dar otra vuelta. Siempre me ha gustado Gears of War, y en este año casi que por accidente decidí jugar a esta saga empezando obviamente por el primero de todos. Pero no es la primera vez que acompañaba a Marcus Phoenix a derrotar a los Locust, ni la segunda, ni la tercera. Pero esta era la definitiva, en la que completaría el juego de principio a fin, en vez de quedarme atrapado en las primeras misiones porque no sabía cómo guardar el juego. Aunque claro, desearía no haber tenido que pasar más de la mitad del juego con un control que se desconectaba cada 2x3. Afortunadamente logré remediarlo para el tramo final. La verdad es que me sorprendió lo mucho que me gustó, incluso bajo las circunstancias en que lo jugué. Justo cuando empezaba a creer que los shooters simplemente no eran para mí, me dejó listo para la secuela. Sobre el combate, solo mencionaré lo satisfactorio que es usar la motosierra para partir en dos a los enemigos. Y sobre la historia, para lo simple que es, me costó algo entenderla. Llegando casi a la mitad del top, nos espera Emio, un videojuego donde la narrativa es claramente el punto fuerte desde el principio, y en verdad me metí en la historia, tenía ganas de resolver el misterio de Emio, pero esta narrativa no fue perfecta tampoco. Existieron varias escenas que se me hacían interminables, capítulos enteros donde la historia avanzaba milimétricamente y además se llegaba a ser tedioso el proceso de investigación, donde la opción que tienes que elegir muchas veces no era clara. Y no por ser un acertijo que se tenía que resolver, simplemente te equivocaste de botón que había que presionar en ese momento y eso te alarga la experiencia lo suficiente como para sentir que pierdes el tiempo. Algo que me sorprendió mucho fue el humor, que me hizo reír en varias ocasiones. El protagonismo está para ser su personaje propio, porque desborda carisma, y espero de verdad que él y Ayumi terminen juntos. En general, la historia me dejó satisfecho, tanto en la ejecución como en la resolución, y amé el capítulo de anime final. Lástima que lo que es jugar deje que desear. Doom: The Dark Ages es mi primer acercamiento a la saga, y he sido recibido con un juego frenético y más desafiante de lo que esperaba. La verdad que el escudo que lleva el Slayer muchas veces parece de papel, y no aguanta demasiado daño, lo que te deja vulnerable y te cohíbe de utilizarlo demasiado. Lo mejor sin duda es la estética, había pocos momentos que no gritaran epicidad a todo pulmón. Esas armas que usaban los cráneos de tus enemigos como munición son peak diseño, y la favorita sorpresa resultó ser la bola magnética de la muerte. Curioso, porque la primera vez que me la dieron pensaba que nunca lo utilizaría. Las batallas finales contra jefes estuvieron muy buenas, todas contra el príncipe, el pulpo gigante y la bruja. Solo me hubiese gustado que estos villanos fuesen más interesantes. Un buen juego, pero creo que me quedó de ver. Gears of War 3.
el final de la trilogía original y el que sentí que tenía mejor aspecto shooter de la trilogía. Muchos enemigos que antes eran esponjas de balas ahora lo son mucho menos, y si bien esto hace que no causen tanto terror al encontrarlos, agiliza la jugabilidad y la hace más disfrutable. Si no está como el mejor de la trilogía es porque hubo varios momentos en que no paraba de pensar en la variedad de misiones y escenarios que el 2 tenía y que aquí faltaban. Creo que hace un muy buen trabajo para cerrar la historia, y aunque no conozco el argumento de los juegos que siguen en la saga, no me hubiera quejado si este fuera el final. Y como última aparición de la franquicia en este top, llega Gears of War 2, expandiendo en las mecánicas del juego original, añadiendo ejecuciones, tomas rehenes y algunos segmentos de montura, con mención especial al Bruma, porque manejarlo y destruir todo a nuestro paso se siente increíble. La historia, tanto en el 3 como en el 2, me pareció bastante más fácil de seguir que en el original. Sé que llegué a parar un lugar por consecuencia de actos ocurridos en anteriores capítulos, y tengo buena noción del objetivo de cada misión. Un foco importante de esta historia nos habla sobre Dominic y su búsqueda, y he de decir que no soy fan del desenlace. Cold y Braid también vuelven, como lo harán en la siguiente entrega, y aunque no tengan demasiada historia que contar, forman, junto a Marcus y Dominic, un equipo que me agrada. Me parece la entrega superior, al menos de la trilogía original, pero no por demasiado margen. Me encantó esa sensación que hay en la saga de sentirme casado, incluso si muchas veces puedo serruchar y explotar la cabeza a pisotones a mis enemigos. Aún así, siguen imponiendo respeto. Está por verse si el listón se mantiene, baja o sube en futuras entregas, pero por hoy, Gears of War 2 lleva su saga hasta el puesto 17. Danganronpa se corona no solo con el puesto 16, también con el premio del juego al que más veces cambié de lugar en mi top. Y aún así, como me frustra ver que no alcanzó el top 15. Y la razón de ello es porque llegué a este juego lleno de spoilers. Hubo un solo caso en el que genuinamente no sabía quién era el culpable, ni por qué lo había hecho. Pero estoy seguro de que de haber llegado al juego sin saber prácticamente todo, estaría hablando de un juego posicionado entre los 5 primeros lugares. Incluso sabiendo de personajes que iban a morir o sobrevivir, eso no me impidió encariñarme con ellos y llegar a conocerlos un poco mejor. Los juicios son muy divertidos, y salvo por los enfrentamientos de uno a uno, sus minijuegos me gustaron bastante. Me emociona que aún puedo llegar en blanco a Danganronpa 2. ¡Esa es mi esperanza! Desde que se anunció este juego, yo lo tenía claro. Zenless Zone Zero sería el primer gacha que probaría, y ahora que estoy dentro, estoy seguro de que será el único en mucho tiempo. En conflicto con lo que su nombre se dice, ZZZ no me pareció ZZZ. Al menos no todo el tiempo. Es verdad que de vez en cuando hay misiones secundarias que no ves la hora de que acaben, y otras veces diálogos de la historia principal que se extienden demasiado. Pero en general, el combate es entretenido. La historia está decente y los personajes caen bien. Llegué atraído por la enorme cantidad de drama de algunos personajes, pero me quedé para descubrir Nueva Eridu y ser esclavizado por las misiones diarias para obtener mis preciadas películas. Siempre rodeado de los adorables Blanc-Bus, la diversidad de habitantes de todas razas, colores, tamaños y trasfondos que te puedas imaginar. Zenless Zone Zero entra en este top calificando únicamente su primera temporada. El año que viene regresará para evaluar el desempeño de la segunda y ver si mantiene el listón, o por el contrario se desploma. Pero hasta entonces, puesto 15, bien ganado. Desde el primer juego de Lego que no probaba un videojuego de Batman, he de decir que tardó en convencerme, pero conforme iba obteniendo artilugios y derrotando enemigos clásicos del Caballero de la Noche, me fue enganchando más y más. Lo que menos me gustó fue lo repetitivas que se hacían las peleas contra los jefes, lo que hizo del final algo anticlimático, pero un enfrentamiento que sí me gustó fue el de Killer Croc. Es tremendo e impone respeto. No puedo creer cómo lo masacró la película del Escuadrón Suicida. Ojalá James Gunn haga algo con él para darle el lugar que se merece. También me encantaron los acertijos del acertijo, sobre todo sus reacciones cuando los completaba. Yo no soy el mayor fan de Batman, pero me gustaron los detalles de lore que te hablan sobre el mundo y otros villanos que no conocimos aquí. Tengo ganas de probar el resto de la saga, y si me quedo con ganas de más, el nuevo juego de Lego. Order of Ecclesia ha sido mi primer Castlevania,
con lo mucho que me gusta el género y no había sido hasta ahora que he podido probarlo, y me ha encantado. Mucho más difícil de lo que pensé que sería. No sé por qué, jamás había escuchado que esta saga fuera fácil, pero tampoco que fuera difícil. Los jefes eran todos desafiantes, cosa que no es de extrañar viendo lo que resistían los enemigos comunes. Pero aparte de resistir daño masivo, son expertos en combate. Muchas veces me las tuve que ingeniar para derrotar a alguno con estrategias poco convencionales, a punta de prueba y error de todo mi arsenal para descubrir qué funcionaba y qué no. No sé si realmente se considera un Metroidvania este juego, porque a diferencia de otros que he probado, el mapa no está completamente interconectado. Eran más bien determinadas zonas que lo estaban, y accedías a ellas desde un mapa general. Pero tampoco se importa demasiado, porque sigue siendo un juegazo y una gran primera impresión. Ghost Trick es mucho más de lo que me imaginé. Ya suponía que la historia y los personajes serían el punto fuerte por el tipo de juego que es. Pero tampoco esperaba encontrarme queriendo hasta los personajes más de relleno de todo el juego. La pareja criminal, la señorita encubierta de los pollos, el guardia que baila, y por supuesto que los principales no se quedan atrás. Te estoy mirando a ti, misil. Hoy como te quiero. La aventura de Cecil por encontrar la verdad fue una montaña rusa de emociones. Reí, lloré, me frustré tanto en algunos acertijos, y es que por más que destaque a la historia y a los personajes, nadie puede decir que el gameplay no es interesante, y en ocasiones desafiante, y al final, puedes sentir como todo valió la pena. Psychonauts tuvo un inicio algo lento. No estaba seguro de que estuviera llamando mi atención, y pensé que solo sería un trámite por mi afán de haber completado un juego de 2005, pero conforme fue avanzando me fue gustando más y más. El plataformeo, que al principio creí que sería tosco, terminó siendo bastante satisfactorio en su mayoría. Es divertido utilizar las habilidades acrobáticas de Rasputin entre las escaladas y balanceadas que el niño daba por ahí. Tengo sentimientos encontrados con la aventura general. Los mundos de la gente del asilo me parecen a la vez súper interesantes y creativos, como innecesarios y alargados de más. Los acertijos eran buenos, y hay mucha variedad en los enfrentamientos contra jefes. Algunos me gustaron más que otros, pero todos se sintieron únicos y te impulsaban a utilizar distintos poderes psíquicos para que no te quedaras con los mismos tres durante toda la partida. Lo que sí me di cuenta desde el principio era lo mucho que me iban a agradar los personajes. El sentido del humor del juego y cómo lo implementa con ellos no fallaba en sacarme sonrisas y pequeñas risas aquí y allá. Escuchar las opiniones de los niños sobre el campamento y sus compañeros me hacían el viaje más ameno. Los personajes adultos aliados también estuvieron bien, pero no destacaban tanto en el elenco, salvo el loquito cuyo nombre realmente no me acuerdo. Él sí que fue de mucha ayuda, y le tengo cariño por los realmente útiles consejos que daba. La historia... no sé qué decir. Hubo un momento en el que todos los personajes sabían quién era el malo y cuál era su objetivo. Todos menos yo porque, aunque llegué al final ya sabiéndolo, nunca supe en qué momento lo descubrieron todos los demás. El juego también llega a ser muy raro a veces, pero de una forma buena. Cuando iba a la mitad no estaba emocionado por jugar a la secuela próximamente, pero ahora mis pensamientos han cambiado. Creo que en realidad me gustaría revisitar este universo más temprano que tarde. Por fin entramos al puesto 10 y nos recibe Ninja Gaiden 4, con acción desenfrenada y sumamente sangrienta. Y la brutalidad del combate tan solo crece cuando te dan 4 distintas herramientas para hacer atroces ejecuciones a tus enemigos humanos y demoníacos. Encarnamos a Yakumo, el ninja más prometedor del Clan Cuervo, y junto con Seori, nuestro objetivo es detener un mal ancestral mientras atravesamos oleadas de enemigos, corrientes de aire, lagos infestados, rieles de ferrocarril y hasta correremos por las paredes si es necesario. Por muchas herramientas de las que dispongamos, nuestra misión nunca se pone fácil. No basta con aplastar botones para atravesar a los soldados y demonios, y si creemos que sí, comprobaremos que solo nos espera la muerte una y otra vez. No existe enemigo débil en este juego. Te recordará que cuando los Souls daban sus primeros pasos, los Ninja Gaiden ya corrían a toda velocidad. El juego no se destaca tanto en su historia, pero lo compensa siendo un hack and slash muy divertido. Y eso es lo que ha bastado para llegar al puesto 10. Lo que empezó siendo un compromiso para tener algo que votar en el GOTY de Backlog de 1998, se convirtió en una lección sobre la historia de los videojuegos,
y me ha abierto los ojos a una saga que desde esta entrega puedo notar el porqué de su renombre. El personaje de Solid Snake no es como me lo imaginaba. Durante la partida pude confirmar que David tiene mucha más personalidad de la que le atribuía, y lo rodea un elenco bastante entrañable a decir verdad. Sobre todo Otacon y Merry lo ocupan un lugar importantísimo para que no sintamos solo a Snake. Los villanos también son apreciados, desde Ocelot hasta Liquid. Los enfrentamientos son mucho más variados de lo que me esperaba, que era un mismo tipo de batalla en todas las secciones. Se nota mucho que es un videojuego de 1998, los controles llegan a ser frustrantes en más de una ocasión, y que la cámara te cubra torretas y tengas que enterarte de su existencia hasta que ya tienes 3 agujeros en el pecho, me hacen querer ir a darle una paliza a Kojima para que aprenda a hacer videojuegos. Pero entiendo las limitaciones de la época, y también me hacen apreciar más cuando los controles realmente hacen lo que quieres que hagan y las mecánicas se sorprenden para bien y para mal. Hay una parte en la que tienes que llevar una tarjeta a diversos puntos para hacerla cambiar de temperatura y me pareció genial. Para la época no me esperaba una mecánica como esta, pero que justo el catsup sea el único alimento que no se puede usar en el menú de inventario y me haya comido el final malo por eso, no lo voy a perdonar. Metal Gear Solid no es mi introducción a la franquicia. Ese honor lo tiene el 5, pero mientras que ese no lo pude ni completar por las horribles vueltas que me hacía dar, este me hace querer darle una oportunidad a la saga. Con juegos como este sigo sin creer que Metroid Prime sea considerado de los mejores juegos de la historia, ni siquiera para su época. Bayonetta es justo lo que esperaba, un buen hack and slash. Uno muy bueno en realidad. Lo que no me esperaba era la comedia. Me doy dando cuenta que es algo que ya he mencionado mucho en este top, pero cada vez que lo digo en serio. Lucas es genial. Me encantaron todas y cada una de sus apariciones. En el juego hay bastantes jefes, y confirmo no ser fan de los gigantes, lo cual no significa que sean malos, simplemente no son tan emocionantes. Y para hacer el contraste estuvo Jin, con tremenda batalla que hace al final del juego, mi favorita de todas. Cuando ya pensaba haber descubierto todos los combos y trucos que mis manos me permitían hacer, descubrí que te podías cambiar las armas de las manos y los pies, así que casi al final del juego hubo un ligero pero muy apreciable cambio en mi gameplay. Por último, Fly Me to the Moon se quedó un buen tiempo en mi cabeza, así que también suma para que se quede en el top 8. Decían que este juego era difícil, y al principio pensé que no era para tanto. Es algo que pensé durante los primeros 6 capítulos en realidad. Luego llegó el último tramo del 7, luego el 8, luego las caras B, y luego... ¡el horror! Este juego pudo conmigo. Fui completamente incapaz de pasarme el último nivel limpiamente. El wave dashing y lo demás simplemente requería una habilidad que no poseía, y aún así disfruté todo el recorrido que me llevó hasta el final. Es sin duda alguna el mejor juego de plataformas que he jugado en la vida. Todas las mecánicas que se iban añadiendo en cada nivel no me permitían aburrirme de la montaña en píxeles, y tener de compañía a Madeline y los demás hicieron esta escalada algo especial. Celeste fue simplemente increíble. Al parecer, este juego no se tiene en alta estima en general, pero yo disfruté bastante mi estancia en las tierras vivientes, lo suficiente como para que About pueda llegar hasta el 6º puesto en mi top. Lo que más tengo para destacar es el combate. Existe una buena variedad de armas y hechizos, suficientes como para que 2 personas no jueguen de la misma forma. A eso se le suma que según los compañeros que elijas para que te acompañen, tendrás a tu disposición diferentes habilidades que cambiarán el modo en que pelees. La historia también estuvo buena, me llevó a tomar decisiones difíciles, tanto así que durante el final me seguía debatiendo por lo que era correcto hacer. Nuestros compañeros a veces hablaban mucho, pero aún así me llegaron a caer bien. Tal vez sea incluso para Doki Kugekai era el que mejor me caía, pero del que menos me interesó la historia. El mundo me daba incentivos para explorarlo. Los terrenos eran distintos en cada zona y siempre había alguna misión o estructura interesante que me llevaban a investigar. Así que entre misiones de la historia principal siempre había cosas que hacer. Llegando al puesto 5, al fin nos podemos encontrar un verdaderamente buen juego de Donkey Kong. En esta entrega, en la que nuestro mono se aleja en su mayoría del terreno 2D para dar paso al 3D, Bonanza basa su jugabilidad en la premisa de poder destruir todo, o casi, lo que se cruce en nuestro camino para aprovechar el terreno de la forma en que queramos. Y esto se vuelve adictivo de forma muy rápida, un bucle de juego que no se hace cansino. Y cuando empieza a hacerlo, el juego ya está terminando, dándole más protagonismo a tu habilidad de emplear las bonanzas recolectadas a lo largo de la aventura. Eso en cuanto al gameplay general.
Centrándonos en los acertijos, no encontré demasiado reto en general, pero alguno que otro sí me complicó y me hizo probar varias cosas antes de poder encontrar la solución, y en ocasiones hallaba algunas que dudo hayan sido las planeadas por los desarrolladores, dejándome con una extraña sensación de victoria. El plataformeo también varía mucho en dificultad, pero durante la mayor parte de la aventura principal es bastante fácil, encontrándonos con el pico de dificultad en el postgame, donde te piden dominar las habilidades de las bonanzas, y exigen precisión con movimientos con los que no estaba familiarizado, pues no llegué a utilizar tanto algunas bonanzas durante la aventura principal, es que algunas simplemente estaban rotísimas y no necesitaba más. El combate es bastante sencillo, DK pega a los enemigos tan rápido y tan fuerte que no les da tiempo a contraatacar. Los enemigos normales más que enemigos son otra parte del entorno, indefensos a tus puñetazos. De los jefes se puede decir lo mismo, al menos durante la primera mitad del juego, donde sin estrategia y a pura bonanza los bajarás antes de que se den cuenta, pero igual hay otros que te pedirán un poco más de estrategia. Eso sí, aunque la batalla final era complicada, se me hizo bastante larga y aburrida, haciendo que mi hype bajara de la nube en la que estaba. Pero estoy dispuesto a dar el beneficio de la duda de que fuese yo el que no entendió bien la mecánica. La historia no es ambiciosa, pero sí es divertida. El escuadrón de Void y Pauline le dan mucha vida al juego, sobre todo la niña de la voz poderosa. Me gustaba comprar refugios y descansar en ellos solo para escuchar sus ocurrencias, y me gusta en general lo que aporta el juego. No voy a spoilear el giro final, pero debo decirte que es la cereza de la historia. Cuando empiezas a ver todas las pistas que había desde los primeros niveles y ves que todo siempre estuvo dirigido a culminar ahí, es cuando me di cuenta de que me habían atrapado, porque esto era cine. 13 Sentinels llega al cuarto puesto gracias a una historia que siempre me mantuvo teorizando e indagando en los recuerdos. No era ningún problema verlos más de una vez para recordarlo todo y unir las piezas. A pesar de que amé la historia, no me encariñé demasiado con ningún personaje. Curioso porque me suele pasar al revés, pero no significa que no me hayan gustado. Varios tenían historias de lo más interesantes por seguir. El combate es escaso y no muy desafiante, pero vaya que satisfactorio, sobre todo si intentas cumplir con los retos. Hacer explotar decenas de kaiju a la vez da dopamina inimaginable. Solo los últimos dos niveles me parecieron medianamente difíciles, al punto de tener que repetirlos y replantear mi estrategia. A mi Nintendo Switch sí que se le hizo difícil el último combate, porque casi se muere intentando procesar a todos los enemigos. Si hubo algo que me molestó es que pienso que faltan algunas escenas aquí y allá, pero en general me parece que el juego hizo un buen trabajo en explicar esta historia por partes y desordenada. Se decía que era un mito, un constructo de nuestra mente producido por una histeria colectiva. Las tiendas de pelucas de payaso alcanzaron cifras de ganancia históricas, pero al final no solo es real, sino que Silksong se corona con la medalla de bronce en mi top del 2025. Igual que muchos, esperé este juego durante muchísimo tiempo, pero no tanto como han esperado otros. Tras haberme enfrentado a las adversidades que Hollow Knight tenía para mí, estaba ansioso por descubrir los misterios que habitan en Tela Lejana, y qué tremendo viaje fue. No creo que pudiera pedirle nada más a esta secuela. Amo a Hornet, mucho más de lo que jamás llegué a amar al Hollow Knight. Seguir su viaje fue siempre divertido acompañado de su carisma y habilidad con armas y herramientas. Otros a los que amé fueron los secundarios. Sherma, Chakra, Garmon, entre muchos otros, diferenciaban este reino del anterior por lo vivo que lo hacían sentir. Y no puedo no mencionar a la bestia campana, tremenda GOAT absoluta. El juego es difícil, mucho más de lo que fue Hollow Knight en su día, más teniendo en cuenta que a Hollow Knight llegué sin ningún tipo de experiencia en el género, pero en Silksong, a pesar de ya tener un currículum a mi espalda, no logré encontrar respiro en ninguna zona, y salvo en la horda de los altos salones, eso no me quiso hacer dejar de jugar el juego en ningún momento. Sino al contrario, tenía ganas de hacerme más fuerte y más hábil para derrotar a cualquiera que se pusiera delante, y de verdad que hubo mucha gente que se me puso delante, pues tanto enemigos regulares como jefes abundaban en cantidad y calidad. Si por historia hablamos, Lace es mi favorita, aparte de ser jefe es un personaje con desarrollo y de aparición recurrente. Muchos otros jefes hay de los que podría hablar y extender este video indefinidamente, pero aclaro, al menos en el juego base no hay ninguno que llegue a superar o igualar a mi queridísimo Grimm. ¿Es Silksong mejor que Hollow Knight? A ver, creo que su jugabilidad está mejor planeada, sus personajes son más memorables, los jefes están a la altura de su predecesor, salvo excepciones, la historia está mucho mejor explicada, sus escenarios son tan interesantes como siempre y las misiones secundarias son un gran incentivo para reexplorar y conectar con el mundo. Lo único en lo que considero claramente inferior es en el apartado musical, pues no hay algún tema con el que me haya quedado durante mucho tiempo. Y claro, lo que dije sobre los jefes,
Pero si hablamos de cuáles jefes eran los mejores, probablemente es porque estoy pensando demasiado en los que son del DLC. Ya cuando llegue el DLC de Silksong, pues veremos si tiene mejores jefes. Con todo lo que he dicho, creo que sería justo decir que es mejor que Hollow Knight, y sin embargo, no puedo decir que me guste más. Hay algo que jamás tendrá y que el primero sí tuvo: ser el primer Metroidvania que jugué. Tal vez el único pecado de Silksong es haber salido después. Clair Obscur Expedition 33 es definitivamente el juego revelación del año. Hubieron muchas otras entregas de otras franquicias que igual fueron excelentes, pero era casi que esperado que fuese así, debido al legado que estas cargan. Pero aquí tenemos una IP completamente nueva de un estudio completamente nuevo que captó la atención de todo el mundo, sorprendiendo incluso a los que ya pensábamos que se venía un juegazo. Personalmente, desde el primer tráiler supe que este juego sería espectacular, pero incluso así sobrepasó mis expectativas. Comenzamos con lo que a mí me parece una de las mejores introducciones en cualquier videojuego. Desde el prólogo te adentras tanto en el mundo y en la historia, y quieres saber cómo continuará esta, a dónde llegará. Y esta incertidumbre solo aumenta con giro tras giro que da la trama. En lo personal, todo es para bien. Con lo polémico que puede ser el tropo que usa, y con el que personalmente no simpatizo, no me molestó en lo absoluto. E incluso creo que mejora el mundo y a los personajes inmensamente. El final es cine. Creo que todos los videojuegos donde dos personajes compartan protagonismo deberían terminar así. El gameplay es algo complicado. Yo me tardé mucho en entender y empezar a utilizar correctamente el sistema de Luminas. Y a eso sumarle que cada personaje tiene su propia mecánica especial que lo diferencia completamente del resto del elenco. Aunque claro, también puedes ignorarlo completamente y empezar a hacerle parry a todo lo que se te cruce enfrente. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Algunos enemigos tienen patrones tan raros, o tal vez rápidos, o tal vez tan obvios que dudas que los vayan a seguir. Cada adversario es para aprender de su set único y recordarlo durante toda la aventura. No suelo mencionar la música, pero sería un pecado no hacerlo aquí. La banda sonora es demencial. Tiene temas que estuvieron en mi cabeza por días. Uno lo sigue estando a día de hoy. El juego fue creciendo en mí. Lo que al principio parecía un buen juego se reveló como uno increíble, lleno de personajes que amo y con los que disfruté cada paso del viaje. Y bueno, con eso concluye mi top. Otro año más que se va y... ¿Cómo? ¿Que este es el puesto 2? Pero si a mí me dijeron que este era el mejor juego jamás hecho. Entonces, ¿qué juego es en el puesto 1? Siendo sincero, la decisión de darle la medalla de oro a The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, no ha sido complicada. En mi opinión, esta entrega supera al original con un margen considerable. Si bien esta vez ya no había esa primera impresión y las sorpresas de ir descubriendo el mapa y a sus ciudadanos, Tears of the Kingdom ofrece más contenido, con la alegría de encontrar caras conocidas y ver qué ha sido de sus vidas después de los sucesos del cataclismo. Tears of the Kingdom recicla muchas cosas de Breath of the Wild, no necesariamente hace todas mejor, pero ir acompañado por los respectivos sabios que te vas encontrando hace que las cosas sean un poco más personales. Y recalco, esta secuela trata muy bien a los personajes, me hace encariñarme con ellos, y que me ayuden sus espíritus durante toda la aventura también lo hace más personal que la forma en que los campeones te ayudaban en Breath of the Wild. Eso sí, la parte del robot y su ensamblaje debe ser la peor misión de todo el juego. El sistema de construcciones es increíble. Incluso si yo en lo personal no le saqué tanto provecho, fui capaz de ver el potencial que tenía y sus posibilidades infinitas. Sobre todo a la hora de diseñar santuarios, que, hablando de estos, no me gustaron en los que simplemente te quitaban todo y te sugerían usar una estrategia. Al final siempre se reducían a darle de palazos a los robots. Pero también hubo muchos muy interesantes y que de verdad me hacían que me doliera la cabeza de tanto pensarlos. Una vez más, enfocándome en el nuevo contenido, he de decir que el subsuelo y el cielo enteros no aportaban mucho, pues no había realmente tanto que hacer por allá. Al menos al subsuelo le dieron la mejor misión de todas, la del clan Giga.
lo que te obliga a explorarlo un poquito. Pero es que el cielo es súper repetitivo, así que donde brilla realmente el nuevo contenido es en las misiones secundarias normales de nuevos y conocidos NPCs. Por último, quiero hablar de la historia. Es cierto que no es la octava maravilla del mundo, pero tampoco es la basura que había escuchado por internet. Y además, lo simple que es, se compensa enormemente con el aura que tiene Ganondorf. Siempre quiero tener más de él en pantalla, y esta pelea final, una vez más, fue cine, mucho mejor que la pelea final en Breath of the Wild. En definitiva, Tears of the Kingdom es un excelente juego, y es en definitiva el mejor que jugué en este 2025. Y eso ha sido todo. Este ha sido sin duda el año en el que más juegos he jugado, y aún no entiendo cómo lo hice. Me parece que el número bajará considerablemente este 2026, pero eso solo el tiempo lo dirá. Te invito a dejar tu top personal en los comentarios y nos vemos cuando esté de vuelta.